hermanita Socorro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? La llamaba para saber cómo estaba, que hace tiempos que no la veo en la iglesia. ¿Qué le ha pasado, hermanita Socorro? Ay, no venga y le cuento. He tenido un montón de trabajo, no he tenido nada de tiempo para poder asistir a la iglesia. ¿Cómo así? ¿Y los domingos también estás trabajando? Ay, sí, tengo muchísimo trabajo y encima mi jefe solo me pone trabajo a mí, que no aguanto. Ay, no, hermanita Socorro, pero usted tiene que ver qué solución busca eso, porque se va a enfriar espiritualmente o ya se está enfriando espiritualmente y usted sabe que eso no está bien. Nosotros la palabra de Dios nos dice que debemos congregarnos, hermanita Socorro. Ay, no, hermanita, es que encima tengo un dolor de espalda y de rodilla. No me dan ganas de ir. Pero hermanita Socorro, ¿sabe por qué le duele la espalda y la rodilla? Porque tiene exceso de trabajo, precisamente por eso. Y aparte de eso, pues que no está leyendo la Biblia, no está orando, no se está congregando. ¿Usted está leyendo la Biblia, hermanita Socorro? Ay, no tengo tiempo ni de eso. No, pues ahí está la respuesta, ahí está, hermanita Socorro. Yo noto que usted está muy quejica y eso no está bien. Ay, no. Es que encima yo voy con toda la alegría del mundo y cuando voy saludo a mis hermanos y algunos me miran mal y no me saludan. Pero hermanita Socorro, ¿usted cuánto lleva en el Evangelio? Lleva como 20 años y todavía está diciendo eso, hermanita Socorro. Usted le está dando lugar a las voces que no le conviene escuchar. Y eso no está bien porque usted sabe que a la iglesia es un hospital de enfermos. ¿Usted qué va a saber qué le está pasando a la hermanita que no la saluda? A lo mejor es que la hermanita también le pasa algo. ¿Usted la ha llamado y le ha preguntado qué le ha pasado? No, hermanita Socorro, vea. Yo la animo a que vaya a la palabra. Y ahora le voy a mandar unos versículos para recordarle lo que dice en la palabra Dios acerca de la queja. A Dios no le agrada la queja. A Dios le agrada que seamos agradecidos. Entonces, hermanita de Socorro, yo le animo a que cambie este mal hábito, esa mala actitud, a que vaya y le pida a Dios que le ayude a cambiar esa perspectiva, esa actitud que tiene ante la vida. ¿Le parece bien? Dentro de 8 días la vuelvo a llamar y le dejo los versículos para que vuelva a repasar la Biblia y se acuerde lo que dice Dios en su palabra. ¿Vale, hermanita? Bueno, Dios la bendiga. Cuídese Chao, mucho. bendiciones. Chao. Chao. Bueno, habéis acabado de ver pequeño sketch. Y el título de la palabra de hoy es Basta de quejas. Deja de quejarte. En un artículo muy bueno que encontré de una psicóloga, decía así: quejarse no es una estrategia. Tienes que trabajar con el mundo como lo encuentres, no como te gustaría que fuera. De nada sirve quejarse del entorno, la situación económica, acciones de los demás. No se está escuchando. De lo que sucedió en el pasado. Es momento de abrazar las oportunidades, tomando las riendas con mentalidad positiva, acción y esfuerzo, pensamiento resolutivo, enfocarse en lo que sí puedes cambiar y aceptar lo que no. Recuerda que quejarse no va a mejorar nada. Hay que afrontar los retos de la vida con actitud y ganas. Entonces, la pregunta en esta mañana, ¿eres de los que te quejas o buscas soluciones? Esto fue un artículo que me pareció muy interesante que leí lo hace una psicóloga, acerca de la queja. Pero vamos a ver en el diccionario de la lengua Real Academia qué dice acerca de la queja. Definición de la queja: resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. Reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o incomodidad. Los sinónimos de quejarse es lamentarse, gemido, quejido, llanto, lloro, querella, reclamación, protesta, demanda, descontento, sentimiento, pena, disgusto. Y en este artículo que acabé de leer de la psicóloga nos está animando precisamente a que dejemos de quejarnos y en lugar de eso busquemos soluciones. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de eso. La Biblia nos enseña muchísimo
sobre el tema de la queja. Amén. Vamos a buscar juntos en la Biblia Números 11. A partir del 1, ¿vale? Yo lo voy a leer en un lenguaje sencillo y voy a leer unos cuantos versículos, así que me siguen con la lectura ahí en la Biblia. Dice así la palabra del Señor. Un día los israelitas comenzaron a quejarse a oídos del Señor de los problemas por los que estaban pasando. El Señor los escuchó y se enojó tanto que envió un fuego que encendió los alrededores del campamento. La gente pidió a gritos ayuda a Moisés. Él oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Entonces ellos llamaron ese lugar Tabera, porque un fuego del Señor se prendió entre ellos. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaban en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir, ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora estamos cansados de comer siempre lo mismo, todo lo que hay en este maná. El maná era como semillas de cilantro y parecía resina de árbol. La gente salía a recolectarlo y después lo molían o lo machacaban con piedras. Luego lo cocinaban en una olla o hacían panes con él. Su sabor era como el del pan que se amasa con aceite. Al caer el rocío por la noche, también caía el maná sobre el campamento. Moisés escuchó llorar a los israelitas y a sus familias, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor se enojó mucho. Moisés también se enojó y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas tan mal a mí que soy tu siervo? ¿Qué tienes en mi contra para poner sobre mí la responsabilidad de este pueblo? ¿Es que yo soy la mamá de toda esta gente? Pues yo, quien los dio a luz para que tú me digas, llévalos en tus brazos como hace un padre adoptivo a la tierra que tú les prometiste a sus antepasados. ¿Dónde conseguiré carne para darle a toda esta gente cuando vengan llorando ante mí y me digan, danos carne para comer? Yo solo no soy capaz de cuidar a todo este pueblo. Eso es mucho para mí. Vamos a dejarlo ahí. Amén. Y nos quedamos con el primer versículo, Números 11:1. En otra versión, Reina Valera dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y ardió su ira. Y el Señor consumió uno de los extremos del campamento. Estamos viendo una actitud de queja desde los inicios del pueblo de Israel. Este pueblo, precisamente por la queja que le llevó a la desobediencia, porque una cosa lleva a la otra, no pudieron pasar a la tierra prometida. No pudieron ver la tierra prometida. Encima de que el Señor los había liberado de la esclavitud en el que se encontraban de ese desierto, se quejaban. No se encontraban bien y estaban haciéndole reclamo a Moisés, que porque es que comían siempre lo mismo, que querían comer. Bueno, más adelante pueden seguirlo leyendo ese capítulo en casa, que ahí continúa la historia y se van a dar cuenta de lo que pasó después. Pero este pueblo, debido a su queja y desobediencia, no entró a la tierra prometida. Entonces ahí estamos viendo que a Dios no le agrada la queja. Le incomoda, le disgusta que estemos todo el tiempo quejándonos, ¿verdad? Eso no quiere Dios para nosotros. ¿Sabéis que la queja realmente hace mucho daño? Vamos a ver a quién hace daño la queja. Primeramente, a nosotros mismos. La queja conduce al enfado, a la amargura y hasta la depresión. El Señor te ama. El Señor nos ama tanto que Él no desea que nos hagamos daño a nosotros mismos.
Él no quiere eso para nosotros. Pero nosotros a veces tenemos estos comportamientos de quejitas. Y no somos agradecidos con lo que el Señor nos está dando. Aconteció que el pueblo se quejó. Observen esta palabra. Aconteció. Es un modo de pensar que desarrollaron. Un modo de pensar que desarrollaron para ellos afrontar su vida. Y así como ellos desarrollaron ese modo de pensar, nos podemos dar cuenta que son hábitos que uno puede llegar a coger, malos hábitos. Entonces, así como ellos desarrollaron ese modo de pensar, también nosotros podemos desarrollar otro modo de pensar. El de la no queja, el de ser agradecidos, ¿verdad? Así como te puedes convertir en un quejica, también puedes transformar esta forma de pensar, de la perspectiva que tú tienes acerca de la vida. Si realmente deseas cambiar, debemos comenzar orando. ¿Y cómo oramos? Señor, quiero que la perspectiva de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo. Hemos cantado ahorita una alabanza que hablaba de gozo. Así quiere el Señor que vivamos nuestra vida cristiana con gozo, llenos del gozo del Señor. Eso no quiere decir que estoy pasando por situaciones difíciles, que las pasamos, porque en la Biblia claramente dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido. O sea, en ningún momento la Biblia nos dice, no, ustedes van a ser felices toda la vida. No, tenemos luchas. Pero ¿cómo estamos afrontando esas luchas en nuestra vida? Amargándonos nosotros mismos, enfermándonos, deprimiéndonos con pensamientos negativos. Nos estamos haciendo daño primeramente ¿a quiénes? A nosotros mismos. El Señor quiere que estemos gozosos y ese gozo del que habla el Señor en la Biblia es a pesar de que vivamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que vivamos una vida plena en Cristo. Así es que quiere el Señor que vivamos. ¿Qué quieres tú? ¿Estar como los quejicas del pueblo de Israel? ¿O cambiar esa actitud, esa perspectiva ante la vida con la ayuda del Espíritu Santo? Para poder salir de ese desierto, hermanos y hermanas, necesitamos dejar la queja, la crítica, la murmuración, la amargura de un lado, porque eso no es de un cristiano. Ya bastante lo vemos en el mundo, las personas que no conocen de Dios, pero un cristiano, las quejas son expresiones verbales de creencias negativas. Anulan las intenciones y confesiones positivas y te dejan desarmado para cosechar las bendiciones de Dios. La queja muchas veces se centra en un pasado que nosotros ya no podemos cambiar. ¿Verdad que no? En un pasado que no podemos cambiar. Pero muchas veces cuando entramos en ese ciclo, en ese bucle, empezamos inclusive hasta a escarbar en la basura, a ver qué podemos hacer, quién fue, quién tuvo la culpa, dónde, por qué. El Señor no quiere eso de nosotros. Así que no permitas que se te escape el presente de tus manos sin dar fruto, sin dar ese fruto que el Señor quiere que tú des. Porque todos los que estamos aquí tenemos un propósito en Cristo. Pueda que en el mundo no, o a lo mejor sí. Pero lo más importante es tener ese propósito y descubrirlo en Cristo.
en su obra para ser parte de la extensión de su reino. Repítele a tu hermano o a tu hermana que está al lado. No vamos a quejarnos más. No vamos a quejarnos más. Amén. Bueno, aparte de hacernos daño a nosotros mismos, un segundo punto también nos hace daño o estropea la relación y el propósito que tenemos con Dios. La queja cuestiona el carácter de Dios. De hecho, es como si le dijéramos al Señor, Señor, lo has estropeado todo. Tuviste la oportunidad de complacerme, pero al final lo has echado a perder. Eso es reflejo de volverse incrédulo, ¿verdad? Porque confianza ahí no hay nada. Todos tenemos que tratar con algún nivel de adversidad y eso está claro. Cada uno de nosotros tiene algo en su vida. Pero Dios no quiere que nos estemos quejando. Él quiere que enfrentemos X o Y situación de la forma como nos manda la Biblia que lo hagamos. Pero para saber eso hay que leer la Biblia. Si no la leemos, pues no nos enteramos. Y empezamos a actuar y comportarnos como la hermanita Socorro. ¿Y qué puedo hacer? Hazte estas dos preguntas. ¿Soy un quejica? Y reflexiona. Puede ser que ahora no lo esté siendo, pero en algún momento lo has sido, o a lo mejor lo vas a hacer. Todos pasamos por esa etapa, o hemos pasado o la estamos pasando. No es fácil mirar si tú mismo eres un quejica. Es muy fácil que miremos al de al lado o al de al frente, que es un quejica. Pero yo, ¿un quejica? Analízate. ¿Eres un quejica? Un buen momento y una buena mañana para preguntarnos, ¿soy un quejica? No es fácil que lo solamos ver por nosotros mismos, pero en los demás sí lo solemos ver muy fácil. Luego la siguiente pregunta es, ¿estoy dispuesto a arrepentirme? Porque es que quejarse no le agrada a Dios. Y lo hemos visto en números. Y lo vamos a ver en muchos versículos más, para que tomen nota. No le agrada a Dios que nos quejemos. Entonces, ¿estoy dispuesto a arrepentirme, a reconocerlo, a arrepentirme? Si realmente deseo abandonar esa actitud desértica. Es una actitud desértica como lo vivieron los del pueblo de Israel. Léanse todo número 11. Piensa primeramente acerca del por qué te encuentras en esa situación. Y si Dios nos revela que nos estamos quejando, ya eso es un problema y debemos confesarlo. Arrepentirnos y dejarlo atrás. Dejarlo atrás. De no ser así, vamos a esperar mucho más desiertos en el futuro. Así que hagamos un autoanálisis, una autoevaluación y miremos. ¿Me estoy quejando? ¿Soy un quejica? ¿Me he convertido en un quejica? Tercero, ¿a quién más hace daño la queja, la crítica, la murmuración, todo eso? ¿A quién más hace daño? A otros. Primero, a mí mismo. Segundo, mi relación con Dios y el propósito que Dios tiene con mi vida. Y tercero, a otros. ¿A quién le agrada o a quién le gusta estar hablando con una persona que todo el tiempo se está quejando? Eso es enfermizo. ¿Verdad que no? Y se contagia encima. O sea que ojo, la queja, los lamentos, todo eso se contagia. Lo negativo, lo más rápido que se contagia. La queja daña las relaciones familiares, de amigos y de hermanos en Cristo. Como la hermanita Socorro. Nadie disfruta escuchando tus quejas todo el tiempo.
Tus pensamientos negativos afectan a todas las personas que te rodean. ¿Alguna vez te has parado a pensar esto? Que el quejarse es tan popular cuando en realidad no produce ningún cambio, y lo hemos visto en el artículo ese también de la psicóloga. Porque ello satisface nuestra naturaleza egoísta, el quejarse. Entonces, ¿veis de dónde va viniendo la raíz del problema? Nuestra carne pecaminosa, el egoísmo. Cuando estás molesto, tienes la tentación de decírselo a todo el mundo. ¿Qué cosas? Menos a Dios. Vamos a todo el mundo, pensamos que eso es una buena terapia, pero estamos tan equivocados porque depende con quién hables, así vas a tener también una respuesta. Diferente como lo que le pasó a la hermanita Socorro, que habló con una hermana en Cristo, se llamaba Esperanza, y ella le animó ¿a qué? A orar y a leer la Biblia. Y le dijo, voy a mandarle un montón de versículos para que lea. Y le recordó el tiempo que ella lleva en el Evangelio. Que no debería comportarse así. Pero si tú llamas a una amiga, al tío, la prima, la abuela, encima que no son cristianos, ¿qué te van a decir? Van a terminar quejándose los dos al mismo tiempo. Dúo de Lamentaciones. Si vemos a un hermano que se ha convertido en quejica, lo mejor que puedes hacer es llamarle y darle ánimos y darle versículos y orar por ese hermano o hermana. Así que la solución no es ir a contárselo a todo el mundo. La palabra claramente condena a resolver así las quejas. Si lo hace, echarás más leña al fuego, porque estarás desobedeciendo a Dios, y no esperes que Él vaya a cooperar contigo si infringes su palabra. Recuerde que afecta a otros, ¿verdad? En Mateo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Para enfrentarse a tu ofensor, necesita de mucha valentía y mucha humildad. Ese ego baje. Ese ego que tenemos por naturaleza. Baje. Y yo me pueda acercar al hermano, a la hermana, a mi primo, a mi tío, a mi abuelo, quien sea, con el que haya tenido el conflicto, y pueda arreglar las cosas de buena manera, a la luz de la palabra. Si eres un cristiano, por supuesto. Si dices que eres un cristiano, tienes que hacer todas las cosas en tu vida a la luz de la palabra. Si no, lo vas a resolver como lo resuelve el mundo. A denuncia, a puñetazos y a un montón de cosas y a malas palabras, ¿verdad? No estamos llamados a hacer eso. Recuerden que nosotros, nuestro mejor ejemplo a seguir es Jesús. Cuando hacemos esto, nos acercamos y lo hacemos a la luz de la palabra y resolvemos ese conflicto así de la manera de Dios, va a haber restauración y sanidad, tanto para nosotros mismos como para la persona que me ha ofendido o que me ha hecho daño con su queja. La Biblia nos dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. El fin es tu crecimiento en Cristo. El hablar la verdad en amor es el medio para llegar a ese fin. Amén. Entonces, ¿dónde se origina la queja? Desde que existimos. Desde ahí se origina la queja. Vayamos al Génesis 3, 12, 13. Desde ahí se origina. Génesis 3, 12, 13. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera
me dio del fruto del árbol. Por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Aquí podemos ver cómo desde el principio la queja ha sido parte del pecado original. En este caso, Dios había creado al hombre y le advirtió que no comiera del árbol que había en el huerto. Eva se dejó seducir por la serpiente y cometió el error de comer, llegando a ser esta escena de la caída del hombre. Cuando Dios busca al hombre para pedirle las cuentas, Adán no solo intenta justificarse, sino que además levanta una queja contra Dios, dando a entender que la culpa era de él, de Dios, ¿verdad? Por haberle dado a esa mujer. Qué tremendos que somos. Cuando entró el pecado en nosotros, mejor dicho, todo cambió. Todo cambió. Pero la situación no se queda así. Dios también le pide cuentas a Eva, ¿no? ¿Y qué dijo Eva? Pasa lo mismo. Echándole esta vez la culpa ¿a quién? A la serpiente. O sea, ella tenía libre albedrío, pero no. Le echó la culpa a la serpiente. Entonces, una característica de la queja es que siempre vamos a tender a culpar a los demás. Esa es una característica de la queja. ¿No vio la señora doña Socorro? No lo volvió a la iglesia porque tenía mucho trabajo y la culpa era del jefe. Estaba enferma, la culpa del trabajo. Y luego no volvió a la iglesia también porque la culpa de las hermanitas que no la saludaban. Se quejaba y culpaba a todo el mundo. ¿Eres un quejica? En 1 Corintios 10:11 dice, tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Eso lo escribe el apóstol Pablo precisamente. Una situación difícil que estaba viviendo en la iglesia de Corinto, y lo lleva a un viaje histórico de sus antepasados, como hemos acabado de leer, o leído en Números, sobre Israel, para recordarle las consecuencias que tenían por esa queja y la desobediencia. Recuerden que ellos no entraron a la tierra prometida. Hay consecuencias por la desobediencia, pero especialmente por la queja. Vemos claramente que a Dios no le agrada la queja. Para nada. Ahora por la gracia de Dios no somos fulminados, porque si no los fulminaba, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Pero gracias a su gracia y a Jesús que murió en la cruz por nosotros, tenemos la oportunidad de cambiar. Si no, ya estaríamos fulminados. Jesús está intercediendo por nosotros ahora mismo. Es tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia. No lo desperdiciemos. No lo desaprovechemos. Valoremos el tiempo de la gracia. Pero no para hacer lo que nos dé la gana, sino para hacer la voluntad de Dios. Para crecer en tu vida espiritual. Para cumplir con ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Para estar sanos, gozarnos y disfrutar la vida cristiana en plenitud, en Cristo. Así como Dios quiere que la vivamos. Dios no quiere que vivamos lamentándonos, quejándonos, criticando, murmurando, desobedeciendo. Filipenses 2:14-16 dice, háganlo todo sin quejas, ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada.
¿No les suena? Generación torcida y depravada. La estamos viviendo ahora, ¿verdad? En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de Dios. Otra versión. Estamos llamados a ser luz y sal en este mundo. Luz en esa oscuridad. Por lo tanto, como hemos visto en el versículo, debemos hacer todas las cosas ¿sin qué? Sin quejarnos. Sino qué diferencia vamos a tener con los de allá afuera. Ninguna. Las personas allá afuera necesitan conocer a Jesús sin quejas. Nosotros como seguidores de Cristo debemos marcar la diferencia y ser de buen ejemplo, buen testimonio. Como seguidores de Cristo debemos reflejarle y en vez de estar quejándonos debemos ayudar a las personas a venir a Cristo. No hay peor cosa que ver a un llamado seguidor de Cristo quejándose. En otras palabras, es estar diciéndole a Dios que no estamos satisfechos con lo que Él hace por nosotros, tanto en nuestra vida personal como en el reino. ¿Por qué es dañino lamentarse y discutir? Si la gente se entera, por ejemplo, de que los miembros de la iglesia son unos miembros que todo el tiempo se están quejando, lamentando, criticando, juzgando, no van a querer venir a los pies de Cristo. No van a querer venir a conocer a Jesús. ¿Qué va? Este dice que se llama cristiano, pero mira lo que hace. Mira. Nos tienen con lupa allá afuera. Y la gente muchas veces ve, es el testimonio. Es lo único que alcanzan a ver. Cuando tú hablas con esas personas, ¿cómo hablas? Mucho cuidado cómo estás hablando. Si lo estás haciendo en plan queja, cambia esa actitud, que lo estás haciendo mal. Tienes que mostrar quién es Dios, el verdadero Dios de la Biblia, el amor de Dios, qué es lo que quiere Dios para nosotros. Por supuesto, no se trata de negar la realidad. Estoy enfermo, vale, no niega la realidad, pero exalta al Señor y glorifícalo en ese momento que estás pasando difícil, porque Dios puede hacer un milagro en ese momento y en esa situación. Entonces, en vez de estarte quejando, alábalo. Enseña cuáles son los atributos de Dios y demuéstralo con tu propia vida y tu propia lengua. Ay, porque la lengua es tremenda, ¿eh? Ahora vamos allá. Luego Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú no lees la Biblia, ¿cómo le vas a hablar a una hermanita Socorro? ¿Qué le vas a decir a la hermanita Socorro? ¿Qué ánimos? ¿Qué palabra? Tienes que darles palabras de la Biblia. Si tú te estás llenando con otra cosa, cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios, de mucho no vas a poder ayudar a la otra persona. Tenemos que tener cuidado de qué nos estamos alimentando. Debemos procurar estar llenos del Espíritu Santo cada día y permitir que Él sea el que escudriñe nuestro corazón. Permitir que Él nos muestre qué es lo que debemos cambiar, qué comportamiento, qué actitud debo yo cambiar en mi vida. Qué malas actitudes, de qué me debo arrepentir y cómo puedo dejarlas. El Espíritu Santo inmediatamente recurre a ayudarnos y nos va a limpiar
va a crear en nosotros un corazón limpio, como decía David. Oh Señor, crea en mí un corazón limpio. Y eso tiene que ser diario, hermanos y hermanas, porque diario nos ensuciamos. Diario, diario. Nos ensuciamos viendo una serie que no debo ver, o escuchando lo que no debo escuchar, o a quien no debo escuchar. Nos ensuciamos, entonces debemos ir al Señor a decirle que nos limpie. Analízate, si te estás quejando mucho últimamente, ¿qué estás escuchando? Como la hermanita Socorro, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Has dejado de ir a la iglesia? Normal que estés así. Tan quejica. Santiago 3, 11, 12 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago, en este capítulo 3, más adelante, antes del 11, en el 4 más o menos, él nos hace un símil entre la lengua y el timón de un barco, que de la misma forma que un barco es controlado por una cosa tan pequeña como un timón, la lengua es capaz de controlar todo nuestro cuerpo. Mucho cuidado con lo que estamos hablando, con lo que nosotros estamos expresando, diciéndonos a nosotros mismos. Porque hasta los mismos psicólogos, psiquiatras dicen que el cerebro, lo que tú dices, lo capta como si fuera real. Y no es real, puede que no sea real. Y lo capta el cerebro así. De la misma forma que estamos bendiciendo, también maldiciendo, quejándonos, criticando, murmurando. Santiago nos recuerda que eso no debe ser así. En ese mismo capítulo 3:10. ¿Se puede poner? Santiago 3:10. Nos lo dice claramente Santiago. Ahí está. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Repite a tu hermano o tu hermana. Esto no debe ser así. Eso no lo está diciendo la palabra de Dios. Esto no debe ser así. No debemos hablar como hijos de Dios maldición, sino bendición. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos maldiciendo con nuestra boca, estoy diciendo palabras negativas, desánimo, estoy provocando ansiedad, estrés, depresión. Y lo único que estamos logrando con esto es crear una barrera ante mi relación con Dios. Porque a Dios no le agrada eso. Recuerden, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que llenémonos de la palabra de Dios. Y si nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a poder hablar en bendición. Pase lo que pase. Viva lo que viva. Amén. Nos ponemos de pie. Estamos llamados a hacer bendición para otras personas, luminares en este mundo. No debemos dejar que estos malos hábitos de la queja, de la lamentación crezcan en nuestra vida y se arraiguen. Dios quiere que vivamos una vida plena, saludable, gozosa y en paz. Pero es esa paz que solo Él sabe dar. Y el mundo no la puede dar. Amén. Solo en Cristo vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, nos quiere bendecir con sus promesas. No ponga barreras. No ponga barrera ante ti y ante Dios. Él nos da esperanza, salvación y vida eterna por medio de
Jesús. Aprovechémosla. Aprovechémosla. Y en el día de hoy que salgamos de aquí de esta puerta, en vez de quejarnos, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Y acordémonos en nuestra casa, en la oración, pidámosle al Señor que cambie ese lamento en baile. Así es. Muchas veces lo hemos cantado aquí. Pongamos en práctica lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén.